Buenas a todos, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que muchos ya me estabais pidiendo, que era sobre la Nycubic Ocell que habíamos hecho, si recordáis, un Flying Extruder en el último vídeo y que la estaba volviendo a la vida. Pero antes quiero enseñaros aquí que, aunque en el vídeo anterior yo hice un Flying Extruder con un E3D Hermes, he hecho también estas piezas para poder poner el extrusor original en este formato de Flying Extruder. Veis aquí esta pieza nueva que he montado para que la vierais. Aquí está con el conjunto del extrusor ya montado y veis cómo tengo ya sujeto por el sistema de poleas tal como estaba el extrusor anterior. Aquí veis también el sensor de nivelación que he pedido aparte. La máquina no venía con él, pero tenemos hueco para atornillarlo como si viniera con él. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues antes de continuar, lo que voy a hacer es enseñaros un sistema que me he creado para poner fácilmente las bobinas en la parte superior de la máquina, y utilizo, como veis, este disco duro que he desmontado y he utilizado el rodamiento interior. Ese rodamiento lo he acoplado a estas dos piezas que os enseño ahora, que forman este conjunto con estas piezas impresas, que veis que tiene esta forma para encajar en otras que tenemos a posteriori. Veis que gira perfectamente. Veis un poquito cómo está atornillado primero ese rodamiento del disco duro a la pieza inferior y después irá atornillado aquí, como veis, a la pieza superior. Creo que veis claramente que he utilizado toda la tornillería original que tenía el disco duro. Bien, ¿cómo funciona este sistema? Por lo que la idea es, con esos adaptadores que os he enseñado, con diferentes diámetros de bobina, veis aquí 53, 58, 52, pues la idea es cogerlo y tiene esta forma para encajar rápidamente en la parte superior de este conjunto de rodamiento. Veis aquí como lo tengo más o menos encajado. Esto aún va a bajar hasta el fondo, no se escapa, y de esta manera puedo hacer un sistema rápido de cambios de bobina de diferentes diámetros sin que después la bobina me ande bailando. Acordaros que habíamos dejado en este perfil superior esas dos tuercas que eran justo para este sistema que ya tenía en mente. Va un poquito por encima, por lo que no va a pegar, como veis, con el cable de la polea. Aquí lo veis ya atornillado y con una pieza de 53 en la parte superior y que gira perfectamente. Ahora el filamento bajará por esta zona, por lo que voy a poner aquí arriba una segunda pieza para que me sirva de guía. Aquí lo veis, irá con un pedacito de tubo de teflón para que el filamento vaya guiado perfectamente. Necesitaréis para esto un pedacito de teflón y un acoplador neumático de métrica G8. ¿Veis? Esta sería la forma, más o menos, cómo va a bajar recto al extrusor. Lo voy a poner por aquí, con un tornillo de métrica 5, tuerca T-slot, y os voy a enseñar cómo quedaría. Más o menos el aspecto con esto montado. Y veis que en todo momento la bobina gira perfectamente y sin moverse hacia los lados. Creo que este invento me ha quedado bastante chulo y es una manera de tener un portabobinas que no moleste mucho y que nos sirva. Bien, quito la bobina de la parte superior porque ahora nos vamos a ir a la inferior, y lo primero, la electrónica fuera totalmente. Así que debemos de desconectar todos los cables. Marcaremos los que son de ventiladores, del extrusor. Veis aquí que tenéis que acordaros que yo he puesto un ventilador para el extrusor nuevo de 24 voltios porque voy a poner una fuente de 24, pero la máquina venía con un ventilador de capa que veis aquí de 12 voltios. Así que ahí tendremos que hacer algo para que no se queme con la nueva fuente de alimentación. También ojo que el cartucho calentador tiene que ser de 24 voltios. Tengo un ventilador sobrante de 12 que lo veis ahí abajo en la mesa. Aquí veis como ya he quitado todo y lo que he hecho es simplemente organizar un poquito los cables que salen del extrusor, del sensor de nivelación, del ventilador del extrusor, para poner la malla recoge cables que ya me venía de serie. Veis aquí el motor del extrusor también cómo van todos los cables juntitos y los voy a pasar por la parte inferior de la estructura.
La electrónica es la SKR Turbo 1.4 que ya os he enseñado en algún vídeo anterior, veis aquí. Hay que tener una serie de consideraciones a la hora de poner los drivers que os voy a presentar ahora. Primero voy a poner para X y Z drivers como este, los 2208 versión 3.0. Los podéis encontrar en varios formatos, veis que aquí tengo 3 tipos diferentes, así blancos, con este disipador negro, con disipador azul. Son todos igualmente válidos. Yo voy a poner los de la casa Victrex. En cambio, para el extrusor sí que voy a hacer pues una diferencia. Para el extrusor voy a utilizar estos drivers nuevos, que estáis viendo ahora el modelo exacto en pantalla, que vienen con este pedazo disipador. Vamos a verlo un poquito más de cerca sin el disipador puesto. Hay que hacer una serie de cambios en los jumpers debajo de los drivers. Para X y Z tenemos que dejarlo de la siguiente manera. Veis que he corrido los jumpers hacia la derecha. Esto lo he hecho en todos, pero en X, Y y Z tenemos que quitar el último jumper. Con eso nos queda configurado para estos drivers. También tener cuidado y mirar por la parte inferior donde está la conexión en de enable para saber cómo se ponen correctamente orientados. Y si os fijáis, pone en de enable por la parte superior, entonces tenéis que hacer que coincidan. Aquí como me han quedado. Ahora, los drivers LV8729 tienen una configuración muy diferente dependiendo de cómo queráis dividir los pasos, y yo voy a utilizar la configuración de 1/64, que es la que se recomienda para no perder torque, porque 1/128 suele ser demasiado. Entonces, para hacer esa configuración hay que quitar el primer jumper, contando ya de que hemos quitado también el último jumper. Ahora también cuidado al poner el driver, que la orientación es hacia la derecha y no hacia la izquierda como los TMC 2208. Aquí veis cómo me han quedado todos los drivers en su posición. Bien, pues sabiendo esto, lo único que tengo que hacer es empezar a conectar cosas. Primero he conectado los motores X, Y y Z. Eso tenerlo claro para la conexión de los finales de carrera, como los he conectado, X, Y y Z. Fijaros, el negro va en el medio y la conexión roja va en la parte inferior. Y ahora aquí veis que también he conectado el del extrusor. Y también fijaros aquí a la izquierda como he conectado ya lo que sería el sensor de nivelación. Va en esa conexión de 2 pines al lado de la conexión de servo. Fijaros también la orientación del cable rojo y negro. Veis aquí también conectados. La conexión blanca es el sensor de temperatura de la cama y la roja y negra el sensor de temperatura. Ahora, importante que hagáis también este tipo de conexiones. Les he puesto de esta silicona térmica para que no se escapen, ya que la conexión de los motores es la propia de la electrónica y encaja mucho mejor. Con esto ya puedo cargar el firmware a la máquina. Me reconoce, como podéis comprobar, ya los sensores de temperatura, por lo que con esto ya he avanzado bastante. Estoy conectado al ordenador, voy a resetear la EEPROM y como siempre este firmware recordar que lo compartiré con vosotros. Ahora el siguiente paso será ponerme con la fuente de alimentación. Ya tengo la fuente de alimentación conectada, por lo que como ya he conectado también el cartucho calentador aquí a la conexión del extrusor número 0, pues voy a proceder a conectar el cable de alimentación para poder alimentar la electrónica. Aquí lo veis ya conectado, positivo y negativo, conectado aquí a la entrada positiva y negativa de corriente. Después aquí también veis que ya he conectado en esta toma, fijaros en positivo y negativo, lo que va a ser el ventilador que refrigerará los drivers, y cuidado que aquí tenéis una conexión fan que será para el ventilador de capa. El único defecto que tiene esta electrónica es que en esa conexión solo un ventilador es controlable a pesar de que hay 2 conexiones. Listo para poner encima la plataforma de impresión normal y probar a hacer la autocalibración. Simplemente la tengo aquí asegurada en posición. Un detalle que sí que os quiero enseñar es que esta fuente, el ventilador es súper ruidoso. Veis aquí cómo viene por dentro la fuente.
por lo que lo voy a conectar a la conexión del extrusor para poder regular las revoluciones y que sea pues un poquito menos ruidoso. Veis por dónde saco el cable y aquí lo tengo conectado al extrusor. Esto me implica que en el firmware tenéis que activar control de ventilador de la electrónica para indicarle a qué velocidad tiene que funcionar. Ahora estáis viendo como la máquina ya, digamos, vive. Estoy realizando la autocalibración con el comando G33 y simplemente pues voy a esperar a que termine para poder realizar unas primeras impresiones para seguir dándole forma a la máquina. Bueno, pues como veis la máquina está imprimiendo por aquí todas esas piezas que ya tengo impresas y aquí en esta cajita para la fase 2 de la máquina, que es levantarla un poco para poder poner en la base separada del calor cuando pongamos en el siguiente vídeo ya la cama caliente, y quiero meter en el centro lo que es la fuente, la electrónica, hacer un soporte para ventiladores, para la fuente, etcétera. Entonces ganamos un espacio de unos 6 centímetros para tener margen, aislaremos la cama caliente y así nos quedará terminado. Me despido, nos vemos en el siguiente, un saludo a todos.